Bienvenidos a El Punto Intermedio, el canal donde desentrañamos los momentos más significativos de la historia. En este podcast vamos a sumergirnos en un tema que transformó el curso de la humanidad, la Segunda Guerra Mundial. Este conflicto global, que se desarrolló entre 1939 y 1945, involucró a más de 100 millones de personas en 30 países y resultó en más de 70 millones de muertes, tanto militares como civiles. Las consecuencias de esta guerra siguen resonando hoy en día. La Segunda Guerra Mundial no fue solo una confrontación bélica, sino una lucha ideológica entre el fascismo, el nazismo y la democracia. Su impacto fue tan profundo que configuró el mapa geopolítico moderno, creando las transiciones para la Guerra Fría y la creación de instituciones internacionales que todavía existen. A lo largo de este podcast, exploraremos los orígenes del conflicto, los principales eventos y batallas, los actores que dieron forma a la guerra y, por supuesto, las consecuencias que definieron el siglo XX. Este es un viaje a través de la historia, un recorrido por la lucha por la supervivencia de naciones enteras y la resistencia frente al terror. La Segunda Guerra Mundial no surgió de la nada. El Tratado de Versalles, firmado al final de la Primera Guerra Mundial, dejó un legado de descontento y resentimiento, especialmente en Alemania. El tratado impuso duras sanciones a Alemania que no solo afectaron su economía, sino que también humillaron a su pueblo. Este malestar fue aprovechado por Adolf Hitler y su partido nazi para ganar apoyo popular, utilizando el nacionalismo y el odio hacia las potencias victoriosas como eje de su retórica. En Italia, Benito Mussolini había instaurado el fascismo en 1922. Mientras tanto, Japón, que buscaba expandir su imperio en Asia, ya había comenzado a mostrar agresiones hacia China y otros territorios. Estas tensiones internacionales se intensificaron en la década de 1930, y cuando Hitler llegó al poder en 1933, comenzó a implementar su ambición de expandir Alemania, violando los términos del Tratado de Versalles. El resto de Europa, y especialmente las democracias como el Reino Unido y Francia, reaccionaron lentamente a estas agresiones, y no fue hasta 1939 que el conflicto realmente comenzó con la invasión alemana de Polonia. El 1 de septiembre de 1939, Alemania invadió Polonia, lo que desencadenó la guerra en Europa. A los pocos días, Reino Unido y Francia, que tenían compromisos con Polonia, declararon la guerra a Alemania. La invasión fue un ejemplo del uso de la guerra relámpago, Blitzkrieg, una táctica militar que consistía en ataques rápidos y coordinados que desbordaban a las fuerzas enemigas antes de que pudieran reaccionar. Poco después de la invasión de Polonia, el mundo se dio cuenta de que el conflicto no se limitaría solo a Europa. Alemania se alió con Italia y Japón, formando el Eje. En respuesta, los aliados se unieron a la coalición de los aliados, que con el tiempo incluiría a la Unión Soviética y más tarde a los Estados Unidos. A medida que la guerra avanzaba, Alemania comenzó a ocupar rápidamente gran parte de Europa, incluyendo Dinamarca, Noruega, los Países Bajos, Bélgica y finalmente Francia en 1940. La caída de Francia fue un golpe devastador para los aliados, ya que dejaron al Reino Unido solo frente a la amenaza nazi. La Batalla de Gran Bretaña fue un enfrentamiento crucial entre la Luftwaffe alemana y la Royal Force Air British, o RAF, durante el verano y otoño de 1940. Hitler había planeado invadir el Reino Unido, pero primero necesitaba dominar los cielos. La batalla aérea se libró en una serie de combates intensos que resultaron en una victoria para los británicos. A pesar de la superioridad numérica de los alemanes, la defensa de Gran Bretaña, liderada por Winston Churchill, marcó un giro en la guerra. En el mismo periodo, los aliados comenzaron a organizarse para resistir el avance de las fuerzas del Eje. Sin embargo, la guerra en Europa continuó con la ocupación de más territorios y las tensiones aumentaron en el continente. En junio de 1941, Hitler lanzó la invasión más ambiciosa de la guerra, la Operación Barbarroja, dirigida contra la Unión Soviética. En las primeras semanas, el ejército alemán avanzó rápidamente, pero las extremas condiciones del invierno ruso y la feroz resistencia del Ejército Rojo hicieron que el avance se estancara. Esta invasión llevó a uno de los enfrentamientos más grandes y sangrientos de la historia,
la Batalla de Stalingrado. Stalingrado fue un punto de inflexión en la guerra, donde el ejército alemán sufrió su primera gran derrota. A partir de ahí, la Unión Soviética comenzó a recuperar terreno, lo que eventualmente conduciría a la caída de Berlín en 1945. El 7 de diciembre de 1941, Japón atacó la base naval de Pearl Harbor, en Hawái, lo que llevó a los Estados Unidos a entrar oficialmente en la guerra. La invasión Japón en el Asia y el Pacífico había comenzado años antes con la ocupación de China, y en 1941, Japón se había unido al eje con Alemania e Italia. El ataque a Pearl Harbor unió a los estadounidenses que ya tenían una economía potente y les permitió movilizarse para combatir en dos frentes, el Pacífico contra Japón y en Europa contra Alemania. Las primeras victorias aliadas en el Pacífico, como la Batalla de Midway, marcaron un punto de inflexión en la guerra. En junio de 1944, los aliados realizaron el histórico desembarco en Normandía, conocido como Día D. Fue una de las operaciones militares más complejas y arriesgadas de la historia, y su éxito marcó el comienzo de la liberación de Francia y la invasión de Alemania por parte de las fuerzas aliadas. El desembarco de Normandía fue crucial para cambiar el equilibrio de poder en Europa y comenzó una serie de batallas que llevaron al colapso del Tercer Reich. A medida que los aliados avanzaban hacia el corazón de Alemania, las fuerzas soviéticas se acercaban desde el este. Berlín cayó en mayo de 1945 y Hitler se suicidó en su búnker. Alemania se rindió el 8 de mayo de 1945, conocido como el Día de la Victoria en Europa, BED. La Segunda Guerra Mundial destruyó miles de vidas y transformó el mapa político del mundo. El Tratado de Paz y la creación de las Naciones Unidas marcaron el inicio de una nueva era en las relaciones internacionales. La Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética comenzó a gestarse, y el mundo fue testigo de la descolonización y la creación de nuevos países. La Segunda Guerra Mundial no solo cambió el mapa de Europa, sino que también alteró para siempre las dinámicas de poder globales. Las lecciones de este conflicto, la importancia de la cooperación internacional y los costos humanos y materiales de la guerra siguen siendo temas clave para entender nuestro mundo actual. Gracias por acompañarme en este extenso recorrido. Nos vemos en el próximo episodio de El Punto Intermedio, donde seguiremos explorando los eventos históricos que han dado forma a nuestra historia.